Ana, oye, que ya ha sacado Bilda la convocatoria para la selección. Activamos lo que... Activo lo que hablamos, ¿vale? Misa, Ivana, Rocío, Olga, Tere Abelleira, Maite, Claudia Zornoza, Esther y Atenea del Castillo. Esas son las 9 jugadoras del Real Madrid convocadas por Jorge Vilda. 9 y no 11. Por esas cosas no quise poner el otro día la lista de las 15 jugadoras, porque yo estas cosas no lo sé, no termino de verlas. No termino de verlas claro. Bueno, hay alguna cosa llamativa de la lista, como por ejemplo lo de Salma Parayuelo. No sé si está en la misma onda que sus nuevas compañeras del Fútbol Club Barcelona. Si es verdad que ella está lesionada ahora mismo, es duda para este fin de semana para jugar, pero si es duda, yo entiendo que para la semana que viene está lista para jugar, y en cualquier caso entiendo que esto va a ser una cuestión de validación entre los servicios médicos del Barcelona y los de la Federación. Y bueno, alguna cosa más. Bueno, sí. Y Irene Guerrero, que parece que estaba en esa lista de 15, está convocada, no lo sé. Y no están convocadas Irene Paredes y Jenny Hermoso. Irene Paredes parece que, lógicamente, por todo lo que sucedió y por todo lo que ocurrió durante aquella concentración. Y Jenny Hermoso, pues no sé si porque Jorge Vilda ha considerado que después de la declaración de la jugadora en redes sociales, pues no está para ser convocada, porque no esté alineada con la selección española en estos momentos. No lo sabemos. Parece que o se intuye que no es un problema deportivo, sino más bien es el mismo problema que pueden llegar a tener las otras 15, aunque no enviara ese correo, ¿vale? Ahí, bueno, ha terminado ahora la rueda de prensa de Jorge Vilda. Hay alguna cosa que a mí me ha llamado la atención. He de decir, muy tristemente, que hay alguna cosa que me produce bochorno, y alguna pregunta de algún periodista me produce bochorno y vergüenza ajena. De verdad. A veces, y mira que Jorge Vilda es una persona a la que yo no tengo ningún aprecio, pero sentarse delante de gente que te haga preguntas, algunas con más o menos acierto, pero hay otras que de verdad es para coger y levantarse y largarse de la sala de prensa. Hay que tener cuajo para poder conseguir no hacerlo y quedarte ahí y seguir respondiendo a las preguntas. Bueno, lo tenéis, la rueda de prensa completa la tenéis en el Twitter de la Federación, creo que también en el canal de YouTube, ¿vale? Por si queréis verla entera. ¿Qué cosas me han llamado a mí la atención? Ha acusado a las jugadoras del correo electrónico de no ser claras, y por lo tanto dejan esa puerta abierta a que pueda haber problemas extradeportivos. Bueno, no sé si dice que se puede dejar la puerta abierta o directamente denuncia que se han deslizado por otros medios que pueda haber problemas extradeportivos, pero que ellas no han dicho nada. Entonces ha dicho que cualquiera de las jugadoras con las que haya entrenado, si ha tenido algún tipo de problema con él ajeno a lo deportivo, que lo diga. Es decir, ha retado a las jugadoras a decir en público si ha habido algún problema o no. Bueno, si ha habido algún problema extradeportivo con Jorge Vilda. Un Jorge Vilda que ha dicho que no está pasando por una situación sencilla, eso sí que me lo creo. Más que por él, por su familia, eso es verdad. Ahí me alineo, es verdad, con él. Ha dicho que no va a entrar a valorar nada acerca de las jugadoras que no están convocadas, que pide respeto a las jugadoras convocadas. Ahí también le doy la razón a Jorge Vilda. Y por lo tanto no va a hablar de las que no están. Se le ha preguntado varias veces acerca de declaraciones de otras jugadoras, o si ha hablado con otras jugadoras y tal. No ha querido entrar en esas disyuntivas. Ha hablado una cosa interesante,
o muy interesante, y es que ha dicho que el estado mental del equipo no era el óptimo para una competición de máximo rendimiento como la Eurocopa. Es decir, que en la Eurocopa el ambiente no era el óptimo para afrontar ese reto. Ha dicho que la concentración en Las Rozas comenzó muy bien, pero que una vez se entregó la lista definitiva empezaron los problemas. Yo aquí lo entiendo más por la ausencia de Jenny Hermoso que por la no convocatoria de Claudio Zornoza, no lo sé. Y luego dijo un mensaje de que él ve los entrenamientos de todos los clubes de primera división y que considera que la calidad de los entrenamientos y la exigencia de los entrenamientos de la selección española tal vez no sea superior, o seguramente no sea superior, pero no es inferior al de los clubes de primera división. Y que cuenta con datos y que ha estado viendo entrenamientos de todos los clubes de primera división y cuenta con los datos GPS y otros datos que suministran los clubes. Es algo que, por cierto, y esto ya es una diarrea mental mía, lo ha dicho con un cierto tono que a mí me ha dado a entender que va con un cierto mensaje a cierto entrenador cordobés del conjunto del Real Madrid que se llama Alberto Toril, ¿vale? No creo que Alberto Toril y Jorge Vilda vayan a quedar este fin de semana a tomarse pinchos de tortilla a la Plaza Mayor. También Vilda ha reconocido de alguna manera que ha convocado jugadoras que él piensa que no están al nivel que deberían de estar para ser seleccionadas por la selección española. Esto es otra de las cosas que te descolocan un poco. Cambiamos de tema, pero tampoco es especialmente agradable. Y os voy a explicar por qué. Hoy hace 17 años que se inauguró la ciudad deportiva de Valdebebas del Real Madrid. El Real Madrid ha hecho un vídeo muy bonito acerca de este evento. 17 años, el año que viene ya puede votar. Pero hay una cosa que no me gusta, y es que no hay una sola imagen de la sección femenina, que recordemos que es una sección profesional que entrena y juega en Valdebebas. En un minuto y pico que dura el vídeo, la verdad es que no hubiera costado nada poner alguna imagen del equipo, aunque no fuera más que el gol ante el City, que por cierto fue en Valdebebas. Y son esa clase de detalles en las que el departamento de comunicación del Real Madrid, la verdad es que, no sé, no parece estar a la altura del resto del club. Me resulta agrio. No me dejan buen sabor de boca este tipo de cosas, que de verdad no cuestan tanto y son detalles que es que de verdad que no cuesta tanto. O sea, es que hubiera sido nada, un gol y la celebración, y con eso hasta nos hubiéramos contentado, fíjate. Otra cosa, la semana que viene haremos directo en YouTube, así que lo que voy a hacer va a ser poner un canal en nuestro Discord que se llame PIR, ¿vale? Ya sé que mola mucho el acrónimo en inglés, pero como hay una alternativa en castellano, pues la pongo en castellano y haciendo marcha. Preguntas y respuestas, ¿vale? PIR. Ahí podéis poner las preguntas que os gustaría que respondiera en el directo. Lógicamente, en el directo podréis hacer más preguntas. De hecho, saldrán cosas, ¿vale? Pues, segurísimo. Y bueno, pues si hay cosas que a lo mejor puedo responder yo, o incluso que podáis responder todos. Particularmente creo que es más útil Twitch para los directos, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver cómo nos vamos acoplando en YouTube, porque habrá gente que no tenga Twitch, o viceversa. En fin, vamos a ir acoplándolo, ¿vale? Dejadme las preguntas ahí, y sobre esas preguntas hacemos base, ¿vale? Entre la actualidad semanal y esas preguntas arrancamos el directo, y luego ya lo que vaya surgiendo. Con esto me despido. Desde aquí decirle a Aero News
que, bueno, este fin de semana haremos lo posible por mejorar mi barba, ¿vale? Porque, bueno, decía, bueno, con otras palabras, pero que estaba a 2 vídeos de poner nombre a una pelota de voleibol. Así que, bueno, aunque también trabajo este fin de semana, haremos lo posible para mejorar un poco todo el ambiente. Con todo esto, pues nada, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención, un saludo y a la Madrid.